Dios es un Dios que no está limitando ni retaseando su amor y su poder en favor de cada uno de nosotros. Y yo quiero que compartamos en esta mañana este pensamiento de la palabra de Dios acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Estamos en una serie donde estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, a quien nosotros necesitamos, de quien nosotros dependemos. Y vamos a mirar las palabras de Jesús en San Juan, capítulo 3, versículo 34. Y ahí es donde dice Jesús, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Tome su asiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la provisión del Espíritu Santo no es limitado, no tiene una limitación, sino que Él da. Dios da abundantemente. Dios es un Dios que derrama de su amor, derrama de su poder, de una manera abundante para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que experimentar, tenemos la oportunidad de experimentar esa abundancia que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, esa plenitud. El Espíritu Santo es alguien que quiere llenar toda nuestra vida, toda nuestra humanidad, todo nuestro ser, quiere llenarlo con su presencia, quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar su presencia, podamos experimentar su amor, podamos experimentar su poder, podamos experimentar su vida. Y nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de plenitud. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de perfección. Por eso la hizo mi esposa así, que es un Dios de perfección. Dios es un Dios de cosas abundantes. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 4, creo que todos lo sabemos, o la gran mayoría lo sabemos. Dice que cuando estaban todos unánimes, ¿qué pasó? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos. ¿Qué habla eso? Plenitud. Todos llenos. Más no se podía. Estaban todos, como todo lo que estamos acá, y estaban todos llenos. ¿Por qué? Porque había en cada uno de ellos, primeramente, un deseo. Porque el Jesús le había dicho, ustedes quédense ahí hasta que sean investidos del poder de los altos. Hasta que ustedes tengan esa experiencia de plenitud, tengan esa experiencia donde sienten que están llenos. Se quedan ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Se mantuvieron en oración durante esos 10 días hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Un de repente dice que vino del cielo como un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de experimentar esa gloriosa situación o esa gloriosa sensación que es la de recibir la plenitud de la vida del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a sentir plenos. Ahí es donde nosotros nos vamos a sentir que realmente nuestra vida está llena, nuestra vida está plena.
Y seguramente que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿ustedes se sienten plenos, se sienten satisfechos, se sienten que están, que más no pueden recibir? Seguramente que la respuesta va a ser no. Todos necesitamos más. Yo necesito más de la persona del Espíritu Santo. Yo necesito que Él siga haciendo su obra en mi vida. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de esa plenitud. Entonces, el apóstol Pablo también dice en Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si Pablo nos está dando en su palabra, en la Biblia, Pablo nos habla de que necesitamos ser llenos, es porque estamos en un estadio y tenemos que llegar. Es porque nos está faltando ese combustible del cielo. Nos está faltando esa vida. Porque el Espíritu Santo no es ni más ni menos que la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros. Y eso es lo que produce esa vida, lo que produce ese vigor, lo que produce esa alegría, lo que produce esa plenitud. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos más de esa vida de Cristo, de esa vida, de ese poder de Dios, de la persona del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para poder sentir esa vida. Yo necesito ser lleno. Necesitamos ser llenos, necesitamos más. Porque hay más. Como siempre le doy el ejemplo del mar. Todos decimos, conocemos el mar. Pero ninguno anduvimos ni en las profundidades, ni en alta mar, ni estudiamos ninguna, no sé cómo se llama lo que estudian el mar, pero no somos especialistas en el mar, ni nada que ver. Pero claro, un día fuimos a Mar del Plata, ahí a San Clemente, que está más cerca, y vimos ahí la costa, las bolitas, y bueno, ¿qué hacemos? Decimos, conocemos el mar. Sí, conocemos la costa del mar. No conocemos el mar. Y así es el Espíritu Santo. Él es demasiado grande, demasiado vasto como para que decimos, no, yo ya estoy. Nosotros necesitamos más de esa vida. Yo necesito más de ese poder. Yo necesito más de esa gracia, porque es abundante. Porque en ella hay plenitud. En ella hay vida. En ella hay poder. Y cada uno de nosotros necesitamos experimentar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que saber que lo que Dios tiene es mucho más amplio que lo que nuestra mente puede alcanzar a comprender y a entender. Si nosotros, yo en estos días he estado leyendo y estudiando el libro de Deuteronomio, y allí en Deuteronomio Moisés les habla al pueblo, están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Aquel lugar donde fluía leche y miel, aquel lugar donde había abundancia, aquel lugar donde había lo que Dios había preparado para ellos. Era bueno, era abundante. Pero, ¿cuál era el problema de ellos? Que ellos durante casi 40 años o 40 años habían estado viviendo ¿en dónde? En el desierto. ¿Y en el desierto qué había? Había solamente maná, el alimento diario recibían. Usaron la misma ropa porque dice que la ropa no se les rompió, ni se les envejeció, no se le gastaron las sandalias. Durante 40 años estuvieron así. ¿Pero qué? Ellos vivían en dos principios. Uno
era el principio de la escasez. ¿Por qué? Porque eran escasos los recursos que ellos tenían. Y el otro era el principio de conservar. ¿Por qué? Porque usaron la misma ropa, comían la misma comida. Entonces tenían una mente de pensar en que lo que vamos a recibir lo tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Es como las madres, bueno, les damos las zapatillas a los chicos, empiezan las clases y ¿qué le decimos? Te tienen que durar todo el año las zapatillas. Entonces, al menos a mí me decían así. No sé, ahora capaz que le compran más, pero a mí me decían así. En marzo tenía zapatillas nuevas. Te tienen que durar hasta diciembre. Entonces, ¿qué pasaba? Ese par de zapatillas había que cuidarlo como a un bebé. Y entonces, si eran para la escuela, había que usarla para la escuela. Llegaba de la escuela, ¿qué había que hacer? Enseguida, antes de saludar a nadie, antes de sentarse a comer, había que sacarse la zapatilla y guardarla, porque tenían que llegar hasta diciembre. No se me fuera a ocurrir a jugar a la pelota, ni hacer ninguna otra salvajada con la zapatilla, porque sonaba. Entonces, eso hace un proceso de uno conservar. ¿Qué hace? Un principio de conservar. No, me acostumbro a lo limitado, porque es verdad, nosotros vivimos en un mundo ilimitado. Nosotros vivimos en un mundo donde los recursos son limitados. Todos los recursos, los naturales, los materiales, todo tipo de recursos son bienes escasos. O sea, se terminan, no se pueden derrochar porque se terminan. Entonces, ¿qué hace? Eso nos genera a cada uno de nosotros un principio de conservar, de quedarnos de cuidar, de limitarnos. Entonces eso forma una mentalidad limitada y estrecha, que va en contra de los principios que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él da su espíritu, Él no lo da por medida, Él lo da abundantemente. Entonces yo no puedo llevar mi vida natural, que está bien cuidar, de que está bien el saber administrar, que está bien el ser consciente de que los recursos son escasos, pero no puedo llevar eso al ámbito espiritual. Entonces yo no me puedo limitar a que lo que Dios, lo que yo conozco de Dios, lo que yo conozco de la persona del Espíritu Santo, es eso y bueno, y con eso me quedo. Dios tiene mucho más para mí. Dios tiene algo más glorioso para cada uno de nosotros. Dios quiere seguir manifestando en favor de nuestras vidas su gracia, su poder, la abundancia del Espíritu Santo. Dios tiene más para cada uno de nosotros. Él es un Dios de plenitud. Él no quiere que te satisfaga o que te quedes contento o te conforme con lo que has visto y has experimentado hasta ahora. Dios tiene mucho más en lo espiritual para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas gloriosas, cosas grandiosas para cada uno de los que nos abrimos al obrar de su espíritu. Dios tiene lo pleno. En Él está todo lo que yo necesito. Y yo no puedo dejarme llevar por mi humanidad. Yo necesito cada día buscar más del poder del Espíritu Santo. Cada día necesito buscar más de lo que Dios tiene para nosotros. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 29, él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nosotros necesitamos de ese poder.
El apóstol Pablo decía, yo trabajo, hago, lucho, no según mi humanidad, no según mi fuerza, sino según la potencia de Él, la potencia de Dios, según el poder de Dios que actúa en mí. ¿Y cómo actúa? Dice acá, la cual obra en mí. ¿Qué dice? Poderosamente. No dice acá escasamente. No dice acá limitadamente. Dice poderosamente. Y yo necesito de ese poder. Yo necesito de esa vida. Yo necesito no moverme, manejarme en mi fuerza, bajo mis criterios, bajo mis recursos. ¿Por qué? Porque son escasos, son limitados. Yo necesito manejarme bajo los recursos de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la vida de Dios. Yo necesito de esa vida. Yo necesito de esa gracia, que es la que nos da el bendito y glorioso Espíritu Santo. Es la que nos llena, es la que nos da esa vida, la que nos da ese poder. Y dice el profeta Miqueas, en el capítulo 3, versículo 8, él dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle frente al pecado. Y nosotros, él era un profeta que estaba denunciando el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero nosotros no estamos para llenarnos del Espíritu Santo para denunciar el pecado ajeno, pero sí para confrontar nuestro propio pecado. Y aquellas cosas que nos quieren vencer, y aquellas cosas que nos quieren dominar, y aquellas cosas que nos quieren gobernar, nosotros bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo podemos enfrentar a todo lo que se nos opone, a todo el mal, a todo el pecado que quiere actuar y que quiere morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero si nosotros estamos llenos del poder de Dios, vamos a vencer, vamos a lograr superarlo, vamos a lograr salir adelante. Por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque una persona llena del Espíritu Santo se planta ante el mal, se planta ante el pecado y dice: vos no me vas a dominar, vos no me vas a gobernar, porque yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Yo tengo la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo en mí, está en mí. Y yo no me voy a dejar gobernar, sino que voy a ir en contra del pecado, voy a ir en contra de las obras carnales, voy a ir en contra de todo lo que me daña, de todo lo que me lastima, de todo lo que me hace mal. Yo tengo ese poder. Ayer justamente estaba hablando con Kevin de una persona que nosotros le hablamos y lo confrontamos con su realidad. Y esa persona dijo: no, yo no estoy dispuesto a renunciar a mi vida. Y esa persona vino a la iglesia porque estaba mal. Esa persona sabía que estaba mal. Su situación, su condición, su vida estaba en ruina, pero él no estuvo dispuesto a renunciar y a dejar su vida. Pero cuando yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, aquellas cosas que me hacen daño, aquellas cosas que yo sé que me lastiman, que me afectan, yo las puedo vencer.
Porque no es en mi fuerza, es en la fuerza de Él. Es el poder del Espíritu Santo que actúa como poderosamente en mí. Dice, Jesús dijo al comenzar su ministerio en San Lucas 4, versículo 14. Él dice la palabra de Dios que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús estaba comenzando su ministerio aquí en la tierra. Él estaba comenzando a hacer lo que Dios lo había mandado a hacer a esta tierra. Pero ¿cómo comenzó? En el poder del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber que Dios tiene grandes cosas que cada uno de los que estamos aquí tenemos que lograr. Mientras tengamos vida, mientras cada uno de nosotros estemos en esta tierra, tenemos un plan y un propósito divino que cumplir y cosas que lograr y a personas que afectar. Pero no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder hacer si no estamos llenos de ese poder. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que entender que esa abundancia, esa plenitud y ese poder está suelto para ser derramado sobre cada uno de nosotros, pero yo lo necesito. Yo lo necesito. Mi vida necesita de esa abundancia, mi vida necesita de esa plenitud, mi vida necesita de ese poder. Jesús no salió a hacer su trabajo de hacer milagro, hacer maravilla, evangelizar, de llevar la palabra, de convertir vida, multitudes que lo siguieran, sin antes estar lleno del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros necesitamos esa plenitud del Espíritu Santo, necesitamos de esa vida del Espíritu Santo para salir y lograr y alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene. Yo quiero verte a vos realizado, realizada en lo que Dios te ha marcado hacer, en lo que Dios te ha llamado a que vos hagas, a que vos logres. Hay grandes planes y propósitos para cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene cosas gloriosas. Estamos creciendo por un despertar, estamos creciendo por un avivamiento, estamos creciendo por un mover de Dios. Y ese mover de Dios no se va a producir de una manera mágica ni fortuita, se va a producir a través de vida como la tuya, como la mía, que nos dispongamos para que Él venga, para que Él nos llene, dispongamos nuestra humanidad y digamos, yo no quiero más mi limitación, yo no quiero más mi miseria, yo no quiero más mi escasez, yo quiero tu poder, yo quiero tu vida, yo quiero tu gracia, yo necesito de ese poder, yo necesito de esa vida, yo necesito de esa gracia. Gloria a Dios. Y para que oremos, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que había un gran poder sobre los apóstoles que hacían, anunciaban la palabra de Dios, daban el testimonio de que Jesús había resucitado de los muertos. Y ese poder no es ni más ni menos que el poder y la autoridad
del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. ¿Y qué dice? Y abundaba. Era sobre todos ellos. La gracia es un don, un regalo. Los regalos no se merecen, ¿no es cierto? Los regalos solamente se reciben. Hay veces que nuestros hijos se portan mal, no hacen mucho mérito para que les regalemos algo, pero llega el cumpleaños y le regalamos el iPhone. No te hagas ilusiones. Pero vos te portás bien, pero... Muchas veces no se merecen, no nos merecemos lo que recibimos de regalo. Y nosotros ninguno merecemos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Pero hay un regalo, hay una gracia. Y esa gracia no es limitada, sino es abundante. Y ese poder quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Ese poder del Espíritu Santo quiere manifestarse en favor de cada uno de nuestras vidas. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir, yo quiero recibir de esa abundancia? Estoy cansado de la escasez, estoy cansado de la estrechez de mi vida, de mi humanidad, de mi miseria, porque muchas veces la miseria no pasa por lo material, pasa por lo humano, por lo personal. Y Dios quiere derramar de su Espíritu sin medida. Él quiere llenarnos. Él quiere que podamos experimentar otra vez ese Pentecostés, donde todos seamos llenos, donde todos podamos recibir esa plenitud de la vida de Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Vos lo necesitás? ¿Usted lo necesita? Yo lo necesito. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que Él venga. Que Él venga con poder. Que su gracia venga sobre cada uno de nosotros. Esa abundante gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros. Oh, Ramanda y Asira Bacarra Manana Manda y Asira Barabayaso. Oh, bendito, 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 bendito Espíritu Santo. Señor, nosotros queremos decirte que hay escasez en nuestra vida, en nuestra humanidad. Que nos sentimos lejos de experimentar esa plenitud. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo soy uno, yo soy una, que siento esa sequía? Que la verdad que estoy lejos de esa plenitud, que de esa abundancia del Espíritu. Levanten su mano. Porque hoy aquí Dios nos confronta con nuestra realidad, no para acusarnos ni condenarnos, sino para que si queremos, si lo anhelamos, podamos recibir de su abundancia. Espíritu Santo, en esta mañana, mira nuestras manos que se levantan, diciendo, aquí estoy, yo soy uno que necesita de esa abundancia, yo soy una que necesita de esa abundancia. Sé que no lo merezco. Sé que no me siento capaz
Pero en esta mañana yo digo, aquí estoy. Yo te rindo mi vida, yo te rindo mi humanidad, para que tú te derrames, para que ese poder me envista, me revista, para que esa abundante gracia, esa plenitud de tu Espíritu llene todo mi ser. Espíritu Santo, comienza a derramar sobre cada uno de nosotros esa plenitud, ese poder, esa vida del Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llena cada vida, ahora, oh, en el nombre de Jesús, rompemos ahora con toda fortaleza de nuestra propia humanidad, con toda fortaleza maligna, oh, que nos impide, que quiere detener, que quiere frenar ese obrar de tu Espíritu en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, oh, produce ese rompimiento, Yo creo en tu palabra, oh, tú no das el Espíritu por medida. Tú quieres que todos seamos llenos en esta mañana, todos podamos experimentar tu presencia, tu poder, tu vida, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, reciba de ese poder, reciba de esa gracia, reciba de esa vida. Oh, llena, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas con tu presencia.